La palabra iglesia, que se deriva del sustantivo griego eclesia o de ekelao, que significa llamar fuera a una asamblea. En Egipto Dios llamó a su pueblo fuera. Ellos salieron de Egipto y fueron llevados al desierto para adorar al Señor, y luego Dios pasarlo a la tierra prometida. Pero en Israel Cristo vino a llamar fuera a su pueblo, y el pueblo se quedó estancado en una religión, en una costumbre, y no salió fuera a recibir al Maestro. Jesús fue muerto fuera de la ciudad para que así el pueblo saliera fuera a recibir al Maestro, al ungido. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él era el enviado de Dios para hacer un nuevo pacto, pero este pacto que se va a hacer no era un pacto como el que se hizo en el monte Sinaí, en el cual habían 70 varones más 2, y estaba la presencia de Dios en el monte, y Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, y que ellos iban a guardar la ley, y también hicieron pacto con Dios de guardar la ley. Pero este pacto que Dios hizo a través de Cristo fue un pacto en el corazón, como habla Jeremías capítulo 31. En una ocasión el Señor le dijo: no rasguéis ya vuestra ropa, sino rasguen vuestros corazones. Limpien sus corazones. Y Jesús vino a llamar al pueblo fuera para que fueran de Él. Ya para que no estén en una vieja costumbre, que no estén en una ley ya amañada, una ley manipulada, sino que salieran de esas costumbres humanas de los hombres, porque ya la ley había sido pervertida. Y el Señor lo llama fuera, pero ellos no quisieron, sino que mataron al dador de la vida, le dieron muerte. Por lo tal se quedaron encerrados. La iglesia tiene varios periodos. De esto no vamos a hablar porque queremos tocar 7 puntos bien importantes. Y el primer periodo comienza en el aposento alto, en el año 30 después de Cristo. Ahí comienza la iglesia a ser formada. Pero esta iglesia no fue formada ni cimentada en los hombros de un hombre, no. Fue cimentada en la persona de Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dice: sobre esa afirmación yo voy a edificar mi iglesia. Y hay que entender que la palabra Pedro del femenino griego, del arameo al griego, es Petra, que viene del arameo Kefa, que significa piedra. Entonces, al Pedro decir tú eres el Hijo de Dios, está hablando tú eres la piedra. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre mí mismo, yo voy a edificar la iglesia. Aún así, el apóstol Pedro, en su primera epístola, dice: acercaos a él, piedra viva. La piedra que desecharon los edificadores, los líderes religiosos de Israel, ha venido a ser la cabeza del ángulo. A su nombre sea la gloria. Y la iglesia ha pasado por varios tiempos y ha tenido sus bajas y sus altas, hasta que en el año 313 fue secuestrada por el imperio romano. Y fíjese que cada X tiempo Dios sacaba de ahí personas que se rebelaban en contra del imperio romano, porque se secuestró la iglesia en el imperio romano. Por ejemplo, se estaba persiguiendo la iglesia, dándole muerte a la iglesia, pero dice el emperador: bueno, esta gente, mientras más lo matamos, más se multiplica. Y aún de las gradas bajaban
cuando veían a esta gente muriendo, comido por los leones, por las fieras, y glorificaban a Dios y alababan a Dios, morían sonriendo, aún siendo despedazados por los leones, y morían cantando, y la gente decía: pero esta gente tienen algo especial. Y bajaban de la grada y también se convertían. Y al emperador ver esto, decía: hay que terminarlo, hay que pararlo. Si no podemos con el enemigo, vamos a unirnos a ellos. Y en el año 303 el emperador Constantino oficializa la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Ahí comienzan a darle privilegios a los líderes de la iglesia, en la cual muchos se acomodaron. Comenzaron a recibir privilegios y se acomodaron los líderes, muchos de ellos, aunque muchos salieron huyendo y otros se resistieron. Pero fue secuestrada. Entre ellos resalta también en la Edad Media muchos de ellos, pero entre ellos Martín Lutero, que se rebeló. Muchos antes también se habían rebelado muchas personas, pero Martín Lutero, en la cual viene la Reforma, también se rebeló. Porque usted puede encerrar una cantinflora de agua sucia, podrida, y puede pintar esa cantinflora bien bonita, bien linda, pero tarde o temprano eso va a explotar. Usted puede ocultar la belleza para que nadie la vea, pero tarde o temprano la belleza va a florecer. Bendito sea Dios para siempre. El cristianismo, por más que lo quieran ocultar, ha florecido, porque la iglesia está fundamentada sobre la piedra que es Cristo Jesús. Y nadie puede destruir la iglesia. Nadie puede destruir la iglesia. El que se avergüenza de mí, de mi palabra, de él también me avergonzaré yo en el día del juicio. Por eso es que el cristiano tiene que andar con su frente en alto y decir: yo soy cristiano. Y no avergonzarse de andar con la Biblia. Bendito sea Dios para siempre. Y la iglesia ha sufrido grandes cambios. Algunos le han hecho cambio a la doctrina, otros creen una cosa, otros creen otras. ¿Y cuántas cosas ha hecho el hombre? Pero la palabra de Dios dice lo que somos y lo que podemos ser y lo que debemos ser en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, cuando lo encarcelaron en la iglesia primitiva, cuando Cristo se va y se derrama el poder del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, donde se inicia la iglesia, algunos decían: esta gente está lleno de mosto, y otros compungidos decían: ¿qué quiere decir esto? Y el apóstol Pedro comienza el discurso diciendo: arrepiéntanse, ustedes entregaron al dador de la vida, ustedes le dieron muerte al dador de la vida, al que fue profetizado por los profetas, al que Dios envió, que la muerte no pudo sostenerlo. Fue profetizado por David, fue profetizado por los profetas, fue profetizado por Moisés cuando dijo: profeta levantará Dios de entre ustedes, a él oigan. Bendito sea Dios para siempre. Y esta gente, viendo las señales, como Pedro y Juan levantan a un paralítico, y su corazón estaba tan duro que no podían ver eso, sino que querían encarcelarlo y que no prediquen en este nombre. La iglesia está constituida sobre la piedra angular que es Cristo,
Y nosotros debemos predicar a un Cristo crucificado, a un Cristo que murió y a un Cristo que resucitó y al Cristo que está a la diestra del Padre. A su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Hay 7 puntos que quiero tocar. 7 puntos que en eso era lo que quería entrar. El primer punto está en Santiago capítulo 3 verso 1. El primer punto es desaprender para aprender. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Usted sabe, hermano, los ideales y los dogmas que muchas personas han sacado para introducirlo dentro de la iglesia. Y muchos han hecho maestros. Y muchos creen una cosa, otros creen otras. Pero el apóstol o Santiago le dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. La palabra de Dios, cuando la leemos, hay que meditarla, hay que analizarla para saber lo que vamos a decir, para saber lo que vamos a enseñar, para saber lo que vamos a creer. Por eso hay tanta confusión, tantas denominaciones, tantas cosas dentro del pueblo de Dios. Y tanto concilio y cuántas cosas más. Miren, los concilios son buenos, porque no todo el mundo tiene la capacidad para estar independiente. Hay gente que es tan independiente y se hacen dueño y señor de la iglesia. Hay gente que Dios le da la capacidad para que sean independientes. Hay otros que no, porque Dios es dueño de esto. El Señor no dejó un manual cómo se va a hacer esto y cómo se va a hacer aquello. Él dejó un manual para la salvación. Él no dejó un formato, cómo es el concilio, cómo son las actividades, no. Él dejó un manual para la salvación de sus hijos. Juan 3:7 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar al vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba encerrado en una ley, pero no la ley que Dios dejó, sino una ley contaminada, como la iglesia hoy en día la han querido contaminar, haciendo muchos dogmas y diferentes doctrinas y cosas, y han tergiversado la palabra de Dios. Pero Dios nos llama a ser cuerdos y entendidos. El Espíritu de Dios no es de confusión, sino que guía a la iglesia a la comprensión. Bendito sea Dios. Y Nicodemo estaba encerrado en esta ley siendo maestro. Y él le dice: tiene que nacer de nuevo. Tiene que salir de ese sistema religioso. Tiene que salir de esos dogmas. Ya la vieja levadura pasó. Ahora quiero que seas nueva masa, Nicodemo, sin contaminación. Tiene que nacer de agua y de espíritu. El agua que representa el bautismo, un nuevo nacimiento.
te sumergen para morir y que ya no pertenece al mundo, sino que pertenece a Cristo. Que debes de morir a las viejas costumbres, a la mala maña. Y cuando te levantas es que vas a vivir para Cristo y mueres al viejo hombre, a su nombre. Y el Señor le dice, tiene que nacer de agua y de espíritu. El Espíritu es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. El poder del Espíritu Santo, la iglesia lo tiene. Y es el fuego de Dios que consume toda maldad. Es el fuego de Dios que nos llena del poder para combatir las fuerzas de las tinieblas. Es el fuego de Dios que está dentro de nosotros para decirnos cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando pecamos o no pecamos. Número 2, no aprendo y vivo de las emociones. 1 Corintios capítulo 14, 20 y el 40 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo puedo estar pensando mal de alguien o de un hermano. Mira ese hermano de que se la priva o siempre quiere estar adelantado y afrentado. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿O cuál es la intención de ese hermano? ¿Cuál es la intención? Si es servirle a Dios o brillar. Y hay que pedirle al Señor que eche fuera toda concupiscencia, todos malos pensamientos, y que seamos maduros en nuestro modo de pensar. A su nombre. Aleluya. Dice el 40: pero hágase todo decentemente y en orden. El poder del Espíritu Santo es vital para la iglesia. El poder de Dios, el fuego de Dios es vital para la iglesia. Cuando tenemos el poder de Dios, vienen las sanidades, las conversiones, los quebrantamientos, la limpieza, la pureza. Bendito sea Dios para siempre. La parte 3 dice: ajenos de la salvación y los dones espirituales. Amada iglesia, dice aquí Hechos 5:2, dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjese, esta persona en la iglesia naciente estaban ajenos de la salvación y de los dones espirituales. Ellos querían impresionar a la iglesia como gente dadivoso, como gente buena, pero tenían el corazón dañado por dentro. Estaban llenos de malicia, estaban llenos de polilla por dentro. Dice aquí la palabra: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es cierto que una gente puede caer en pecado, pero otro que le siga, ese es un problema grave. Ese es un problema grave, amada iglesia. Entonces se pusieron de acuerdo para pecar, se pusieron de acuerdo para lo malo, porque esa herencia era de ellos. Ellos podían hacer con eso lo que le fuera en voluntad, lo que ellos quisieran, eso era de ellos. Ahora, lo que no le gustó al Espíritu Santo fue que mintieron, hablaron mentira. Mintieron no a los hombres, sino al Espíritu Santo de Dios, amada iglesia. Y ahí vemos las consecuencias. Colosenses 4:17 dice: díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
Arquipo, según se cree, era hijo de Filemón. Y Arquipo había descuidado el ministerio dentro de la iglesia, como muchos hoy en día han descuidado el ministerio que se le ha asignado dentro de la iglesia. Y el apóstol Pedro le dice: mira, dile a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Esto es de gran relevancia, esto es de gran importancia, hermano. La iglesia amada, todos, la iglesia amada es funcional y todos jugamos un rol dentro de la iglesia. Todos somos importantes dentro de la iglesia y todos debemos ser eficientes dentro de la iglesia. No hay una piedra dentro de la iglesia que no sea funcional. Por eso Pedro nos llama piedra viva. La piedra muerta se queda por allá y no se junta con otra piedra, pero la piedra viva se mueve, se pega con otra piedra y hacen una estructura, una piedra grande cuando se unen, porque son piedra viva. La iglesia es piedra viva. Número 4, fidelidad. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amada iglesia, escucha esto. Por grande que sean los ataques, sé fiel. Si el plátano se pone a 50, sé fiel a Dios. Si te sacan del trabajo, sé fiel a Dios. Si no te quieren la familia, sé fiel a Dios. Si no te quieren en la iglesia, sé fiel a Dios. Si no te quieren los amigos, sé fiel a Dios. Sé fiel hasta la muerte o hasta que Cristo te arrebate de este mundo. A su nombre. Bendito sea Dios. Sed fiel. Mire, los problemas no deben apartarnos del Señor. De ninguna manera. Óigame, de ninguna manera. Que tu esposo se quiera ir, sé fiel a Dios. Tu mujer se quiere ir, sé fiel a Dios. Nadie te quiere, la gente se coge por un lado porque no te quiere ver. Sé fiel a Dios. La fidelidad es un acto de agradecimiento. El que es mal agradecido se aparta del Señor. El que es agradecido se mantiene fiel al Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí quiero traer dos tipos de fidelidad. Fidelidad a Dios, pero también fidelidad al amigo, al hermano, al prójimo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de la casa y de su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Fíjese la fidelidad de este hombre. El rey no era de Saúl, su abuelo, pero David tenía la fidelidad por encima de las circunstancias y los problemas y los intereses. Cuando somos fieles uno con otro, no nos vamos a dañar. Cuando la iglesia se fiel, no nos vamos a comer uno con otro.
Cuando la iglesia es fiel, no nos vamos a murmurar uno con otro. Cuando la iglesia es fiel, nos vamos a motivar unos con los otros. Nos vamos a edificar unos con los otros. Su nombre. Porque Dios demanda de nosotros fidelidad. David fue fiel a Jonatán y David fue fiel a Saúl. Bendito sea Dios para siempre. Mire, cuando un esposo murmura de la esposa, es infiel. No tiene que cometer adulterio para que sea infiel. Por igual también la esposa, por igual. Cuando habla mal, viceversa, eso se llama infidelidad. Número 5, comunión. Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el amor de Dios. No es que usted se va a someter a mí porque yo por la fuerza. Mire, usted tiene que someter. No, nada de eso. Ni yo, usted tampoco por igual. Sino es voluntariamente, espontáneamente obedecernos unos a otros, sobrellevarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, guiarnos unos a otros. Mire, hay gentes, yo he visto gente que cuando lo llaman a la atención son mal criados. Y no se le puede llamar la atención porque son muy mal criados. Usted puede ser el líder más grande de la iglesia. Cuando se le llama la atención, o le dice: mire, hermano, siéntese aquí, póngase allí. Bueno, pues hágalo. No se ponga de mal criado. Porque debemos sobrellevarnos unos a otros. Estar en comunión uno con otro. Salmos 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Someteos unos a otros. Filipenses 4:2-3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, aquí en esta iglesia, óigame, la gente cree que en la iglesia no hay problema. En todas las iglesias hay problema. Pleito entre hermanos, discusiones, divisiones, disensiones. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Le echa leña al fuego? De ninguna manera. Aquí el apóstol dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. O sea, pónganse de acuerdo. Están en problemas, pero pónganse de acuerdo. Pídanse perdón. Ustedes son líderes, son ejemplos. Pónganse de acuerdo. Pero también le habla el pastor de la iglesia y le dice: te ruego a ti, compañero, que la ayudes. No le caiga patano, ayúdala. No es que todos tres allí, mira, fulana tan dividida, mira, parencia tan en discusión. No, nada de eso, no, nada de eso. Es que le ayudes a que se unan nuevamente. Si antes eran amigas y están en discusión, están en pleito, ayuda a reconciliarse. Esa es la actitud de un buen cristiano, de la iglesia amada. No echarle leña al fuego, sino ayudar a los que están extraviados. Hay gente que dice: mira, yo me voy de la iglesia porque me hicieron esto y me hicieron aquello, pero se va para la otra, ahí es peor. Y cuando allá, pero aquí hay problema, y se va a la otra, pero allá es peor todavía. Es donde quiera hay problema, donde quiera hay pleito. Pleito hay donde quiera.
Ahora, el apóstol los llama a ponerse de acuerdo, a arreglar las indiferencias. Primera Pedro 3:8 dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir. Número 1, compasivos. Número 2, amando fraternalmente. Número 3, misericordioso. Y número 4, amigables. Se lo voy a repetir. Finalmente, sean todos de un mismo ¿qué? Sentir. Número 1, haga así: compasivos. Número 2, haga así: amándonos fraternalmente. Número 3, misericordioso. Y número 4, amigables. No como la mala red por allá, no, es amigables. Que se asocie con los hermanos, que hable con los hermanos, que se alegre con los hermanos, que se contente, que esté en su tribulación. Y la parte número 6, ser dadivosos y compartir las necesidades de los santos. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire, el día pasado mi amado hermano y amigo, querido, mi amigo Moisés, predicaba sobre esto. Moisés predicaba que los que están en la calle no necesitan que le lleven comida, sino que sean libertados. Es cierto lo que dice mi hermano, le doy razón. Pero en 1 Corintios capítulo 12 dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y el proverbista del predicador dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y aquí dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Responderá el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Mire, cuando íbamos en el último viaje para la calle, en esos días, yo me he puesto en el corazón hacer ese trabajo para Dios, no de ahora, mucho tiempo. Y estaba flojo de dinero en esos días. Y había un amigo mío orando en su casa, y le dice el Señor en voz audible de rodilla, le dice: llévale 3,000 pesos a mi siervo Juan Baret. Le dio nombre y apellido, le dio. Me hacía falta el dinero, porque estaba un poquito pequeño, pero el trabajo había que hacerlo. Ahora el trabajo es de Dios. Él orando en su casa, y como yo no ando de que fulano, ven, dame, fulano, no, nada de eso. Allá le dijo Dios: llévale 3,000 pesos a mi siervo Juan Baret. Le dijo el nombre y le dio el apellido. Y me llama temprano: varón de Dios, estaba orando y Dios me dijo que le llevara 3,000 pesos a su siervo Juan Baret. Mándalo a buscar corriendo.
Mire, la iglesia debe de tener sensibilidad. Debe ser sensible. Mire, yo a nadie le dije, deme esto, deme aquello, no. La iglesia tiene que desbordarse para la obra de Dios. Hay iglesias que se han vuelto cooperativas, corporaciones misioneras, que los hermanos invierten en la misión, en la obra de Dios, y crecen, son bendecidas, son multiplicadas. Pero la iglesia que no siembra la obra de Dios se queda estancada, porque el que no da no recibe. Y la iglesia amada debe de pedirle al Señor sensibilidad en el corazón. La tacañería no es de Dios. La insensibilidad no es de Dios. Lo sensible viene de Dios. Cuando Dios nos da corazones nobles y los ponemos a su disposición. Cuando la iglesia no quiere, Dios dice por allá, llévale tanto a mi siervo Brígido, porque esta obra no es de los hombres, es mía. A su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Y fíjese lo que dice aquí. Hay gente que dice, yo no voy a la cárcel porque hay demasiado delincuente en la cárcel. Yo no voy a los hospitales porque cuando yo me salgo enfermo de ahí. Yo duré años en la cárcel, en los hospitales de la cárcel y en los pueblos, y a la cárcel llevándole fruta a los enfermos. Y una vez una evangélica me dijo, líder, ¿y para qué usted lleva eso a los hospitales? Y eso me rompió el corazón en cuatro. Mire, hay gente que dice, yo no voy a la cárcel porque ahí están los delincuentes. Usted no sabe si el hijo suyo va a estar ahí mañana, o un familiar, no sabe quién. No se sabe, hermano. Usted no sabe quién va a estar ahí de su familia. Por eso hay que orar y pedir a Dios que nos dé un corazón sensible. Cuando yo me llevé a un grupo de hermanos, que fue Mari salió de ahí llorando. Cómo la gente vive ahí en la cárcel. Por eso, mire, no podemos mirar que si aquel fuma droga en la calle, que si aquel está preso. Lo que el Señor dice es, tuve hambre, estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo, no me viste. Estuve desnudo y no me cubriste. Y aquí su pueblo fiel, el pueblo fiel de Dios, le va a preguntar, Señor, pero yo no te vi a ti en la calle y ni te di nada a ti. ¿Cómo tú dices que te vi en la cárcel? Yo no te vi en la cárcel. ¿Cuándo fue eso, Señor? Y el Señor le dirá, por cuanto ustedes lo hicieron a uno de los que están presos, a uno de los que están enfermos, a uno de los que están locos en la calle, a uno de los adictos enfermos a la droga en la calle, a una de las prostitutas en la calle, a mí lo hiciste. Gloria al Señor. La amada iglesia hoy está insensible. No inservible, no. Porque la iglesia no ha perdido su sal y su sabor, todavía no. Es insensible. Y hay que pedirle a Dios sensibilidad. Que nos dé corazones nobles. Yo escuchaba a una hermana por Radio Ben. Estaban hablando sobre los haitianos. Y ella decía, no, los haitianos que se vayan para su país, que se vayan. Que lo saquen a todos. Una hermana. Ahora, ¿y si le toca a usted? ¿Y si les toca a usted? Un país con hambre y en guerra y la gente corriendo. ¿Y si le toca a usted, hermana querida, amada iglesia? ¿Y si le toca a usted? Hay países como Venezuela que estaban en sus cúpides, floreciente, y de repente verse así.
Cualquier loco coge el poder y dice: esto es mío, y lo asalta el país y encierra a la gente, hermano. Y ya la gente come por ración y depende de ellos, y uno no sabe mañana lo que va a acontecer. Por eso es que hay que ser movido a misericordia. La iglesia amada debe ser movida a misericordia. Si hay algo que les pido al Señor, es que forme el carácter de Cristo en mí. Hebreos 13:3 dice: acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. 1 Corintios 12:6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Cuando la iglesia no entiende las operaciones que Dios está haciendo, lo mejor es guardar silencio y esperar en Dios y orar por lo que Dios está haciendo, porque la lengua no se cansa de hablar, y la palabra dice que es un mal tan terrible que es como una chispa que enciende un bosque. Así es la lengua, que enciende un fuego tan fuerte que puede destruir a una familia, a dos personas, a un vecindario, un barrio, a una nación, o a continentes, o al mundo entero. Y la última parte que quiero tratar aquí, la parte 7, es encender el fuego del Espíritu en nosotros. 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 dice, al 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. La iglesia debe procurar encender el fuego de Dios que está en la iglesia. La iglesia es una iglesia de fuego, no es una iglesia apagada, es una iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, si no participas en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. La iglesia debe de ocuparse en predicar la palabra del Señor. Iglesia que no predica es una laguna putrefacta. Iglesia que no predica es una laguna estancada. Iglesia que no se mueve es una laguna de agua podrida. Y la iglesia, la amada del Señor, es una iglesia viva, edificada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. A su nombre. Oh, bendito sea Dios para siempre. La iglesia es a la vez santa y pecadora. La iglesia a la vez es santa y pecadora. Por eso dice Juan, que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Pero también debe ser santa. La iglesia recibe vocación, santidad, autoridad, fe, compañerismo, misión. Al estar sujeta a Cristo y el Espíritu Santo, la iglesia recibe autoridad para proclamar el Evangelio, celebra las ordenanzas y los sacramentos, expone la verdad, denuncia el pecado, confronta los poderes malignos, las dolencias, los demonios, los principados, las potestades, la opresión, levanta al caído y disciplina a los errados. A su nombre. Bendito sea Dios para siempre.
La amada iglesia del Señor es una iglesia viva. Cristo es la piedra angular, Él es la piedra viva y nosotros somos piedra viva. Y nos edificamos unos con otros para así hacer el edificio, el cuerpo de Cristo que el Señor quiere que seamos. Ponte de pie. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Mira tu iglesia. Señor, mira tu iglesia, Padre. Despierta tu iglesia. Levanta al justo, levanta al menesteroso. Levanta a aquellos pastores que han caído, que están al punto de soltar el ministerio. A los evangelistas, a los misioneros, a los obreros. Levántalo, Señor amado. Levanta al que está débil. Levanta al que está caído. Levanta al menesteroso. Levanta al que está sin fuerza. Levanta tu amada iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús, levanta al que ha pecado, que se vuelva a ti. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu despierte la iglesia, vive la iglesia, que avive la iglesia, que encienda el fuego, en el nombre de Jesucristo.